Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que Jesús está ahí en el sagrario. Sí, Señor Jesús, buenas tardes. Aquí estamos. Queremos aprender tu doctrina. Queremos aprender tus enseñanzas. Tú mandaste, Señor, a tu iglesia a que hicieras discípulos a todo el mundo. Dijiste, vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, que aprendan lo que yo les dije. Y aquí estamos, Señor, un día más. Queremos aprender más de ti, más de tu doctrina, más de tus enseñanzas. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos con tu Santo Espíritu a que abramos nuestro corazón y nuestra mente a tu palabra. Ven a cada uno de nosotros, pon tu mano en nuestra cabeza y déjanos tu bendición y abre nuestros ojos para ver tu palabra. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Prepara nuestro corazón. Queremos escuchar la palabra de Dios. María, Madre de Jesucristo nuestro Señor, ruega por nosotros. Que el Espíritu Santo saque de nosotros todo nerviosismo, todo estrés, todo cansancio y nos inunde de paz. Que quite de nosotros toda distracción, todo lo que nos perturba, todo lo que nos preocupa, para poder escuchar la palabra de Dios. Danos paz, Señor, con tu Santo Espíritu. Danos paz, Jesús, con tu Santo Espíritu. Danos paz, Jesús, con tu Santo Espíritu. Ponemos en las manos de Dios todo problema y dificultad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Bueno, vamos a ver este tema. Poquito a poco vamos a empezar a verlo. Recuerden que hay no sé si les enseñé una parte de la Biblia que dice lo que dice Jesús, pero lo dice de otro modo. Lo dice el apóstol San Pablo en Hebreos 5:12, a ver si recuerdan, dice así, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Eso se lo dice a toda la comunidad. Y ahora nos lo recuerdan nosotros también. Que es lo mismo que dijo Jesús. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Eso mismo dijo Jesús. Entonces en Hebreos 5:12 dice, nos está diciendo Jesús, o sea, las enseñanzas de Cristo, o la doctrina de Jesucristo también, que seamos maestros. A ver cómo dice ahí, ¿sí dice así? Hebreos 5:12. Ahí está, Hebreos 5:12. Sí. Hebreos 5:12. O véanlo también en el celular, también se puede ver ahí. No lo traje. Hebreos 5:12. Ajá. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo, pero todo lo contrario, necesitan que se les vuelvan a enseñar los primeros elementos de las enseñanzas de Dios. Así es. Hasta ahí ya. Entonces dice, ustedes deberían ser maestros, les dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los hebreos, que debían de ser maestros después de tanto tiempo. También eso nos lo dice a nosotros. También después de tanto tiempo de ser católicos, no hemos llegado a ser maestros tampoco. Y eso es lo que quiere Dios. Eso es la voluntad de Dios. Hay una persona, disculpe. Sí. Hay una persona que el día de hoy me pregunté, yo, bueno, insistió,
que me decía, ¿dónde está Dios? No veo a Dios. Y yo, ¿no ves a Dios? ¿Y tienes fe? Si tienes tan siquiera un pedacito que no estás, puedes creer. ¿Tienes fe? Pues no me contestó. Le dije, mira, Dios, aquí está, en tu corazón. Jesucristo y el Espíritu Santo. Si Dios te da ojos para que veas espiritualmente, tenemos ojos espirituales. Pero si tú no tienes fe, ¿cómo vas a tener la espiritualidad para ver con tus propios ojos? Pues, No tienes amor para Dios, no puedes decir, Dios está aquí conmigo y sí, creer. ¿Está bien o está mal que contesté? pues está bien, pero hay otra cosa más exacta. Por ejemplo, dice, ella quiere ver a Dios, ¿no? Quiero darse Quiere cuenta de ver. que está Dios, quiere ver. Que lo quiere ver, ok. Dios no se puede ver porque es espíritu. Esa es la palabra exacta. Dios no se puede ver porque es espíritu. Eso no se ve. Él pertenece al mundo de los espíritus. Es decir, Dios es espíritu. Él es el creador de todos. Él es Dios. Decimos espíritus porque hay mucha gente arriba en espíritu. Y los ángeles que creó también Dios son espíritus. Dios es espíritu, entonces Dios creó los cielos, la tierra, lo material lo creó Él. Y nosotros también somos espíritu y carne, aquí mientras estamos aquí. Después nos vamos de aquí y vamos a ser espíritu, la alma, que también se puede decir. Nos vamos de aquí y se va nuestra alma, el cuerpo se deshace. Entonces, bueno, ahora sí vamos a entrarle al tema de este tema, ¿no? Y precisamente vamos a ver aquí esto, ¿no? Vamos a ver, este tema es importante para cuando nos pregunten a nosotros. A ver, abuelito, o papá, o mamá, ¿cómo está eso del diablo? ¿Quién es el diablo? A ver. Y hay que decirle con la Biblia. No tanto con nuestras palabras, para que ella se enseñe a leer la Biblia, para que se enseñe que ahí está, ahí nos habla Dios en la Biblia, nos habla Jesucristo, que son las enseñanzas de Jesús que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer esto. Si nos preguntan, uno tiene que dar razones. En primer lugar, nos hace bien a nosotros aprender, y después también a los demás. Porque hay personas grandes también que no saben, tampoco. Así es. Y si nos preguntan, pues vamos a contestar palabras, así, contestaciones, pero que no son muy exactas. Y hay que saberlas exactas, ¿ok? Para no confundir a ellos ni a nosotros. Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué significa la palabra Satanás. ¿Qué significa? Vamos a ver el significado de Satanás. Es una palabra de origen hebreo y significa enemigo, adversario. Eso significa. La palabra Satanás significa enemigo o adversario. Eso significa. Ahora, la palabra diablo viene del idioma griego y quiere decir calumniador y acusador, el que miente para engañar. O sea, que es lo mismo. O sea, el diablo y Satanás viene siendo lo mismo. ¿Calumniador y qué más? ¿Cómo? ¿Calumniador y qué más? Calumniador, acusador y el que miente. El que miente. ¿Por qué dice acusador? Porque es el que nos acusa delante de Dios. O sea, delante de Dios nos acusa, nos dice, esos son míos porque son pecadores. Porque tú dijiste, si cometen pecado, se morirán, así que me pertenecen a mí. Por eso va delante de Dios y le dice así. O sea que Él es el acusador, pero luego viene el abogado en un juicio. ¿Quién es el abogado? Jesús. Dice, Padre, yo me pongo en lugar de ellos para que yo muera y ellos puedan vivir. Va en nuestra defensa Jesús y Él muere por nosotros para que nosotros tengamos vida. Así, para que podamos nosotros irnos con Dios, no con el demonio.
Bueno, entonces por eso dice que es el acusador, calumniador, que dice mentiras también, que es mentiroso, miente para causar daño. Eso es lo que significa. Ahora, la palabra demonio, Por ejemplo, aquí, disculpe, aquí dice, en donde dice Jesucristo es de es el nuestro Salvador de abogado. nuestra vida. No, es abogado. ¿sí? Así Pero es. no se puede decir que es nuestro Salvador. Sí, también. Ok. Jesucristo es muchas cosas para nosotros. Sí. Es nuestro Salvador, es nuestro Mesías, es nuestro Rey, nuestro Dios. Se puede decir muchas cosas. Entonces ahora la otra palabra, demonio, viene del griego latín que quiere decir espíritu malo. Eso quiere decir demonio. Pero ven que muchas cosas hay que aprender, ¿no? Y la otra cosa que se usa también en la Biblia es Belzebul. También se le dice así al diablo. ¿Qué? Belzebul. Que quiere decir el jefe o señor de las tinieblas. En otras palabras, es Satanás. Sí, Satanás es el jefe de todos los demonios y de los diablos también, porque son muchos. Entonces ese es el significado de la palabra. O sea, ese es el estudio de lo que quiere decir Satanás, diablo, demonio y Belzebul. Eso es. Vale, disculpe, yo me quedé muy espantada y por eso todas esas palabras no quiero ni escribirlas. Sí, no, pues cuando le pasa a uno cosas feas, Ajá. o se asusta uno, pues Me claro. asustaron. Sí, así Me quedé es. bien asustada. Pero nosotros tenemos a Jesucristo. Si nos hagamos de Jesús, el diablo nos tiene miedo por nosotros. Me dijo el Padre. En lugar de que nosotros le tengamos miedo, el diablo le tiene miedo a nosotros. Sí, me dijo el Padre eso. Me dijo, mire, si usted está con Dios, ¿quién contra usted? Así es. Es que le digo, no, le digo, ¿sabe qué, Padre? Le digo, yo me siento bien liberada cuando me bendicen mi agua y me la tomo. Yo, híjole, me siento bien contenta. Porque no, hombre, le digo, tengo unos encuentros así bien difíciles y bien duros en la misma casa que voy a llegar y, ay, caramba, digo, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y mejor me tomo mi agua. Ándale, qué bueno. Esa es una cosa muy buena que puede uno hacer. Así es. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a ver ya otra cosa. ¿Quién es el diablo o Satanás y quiénes son sus servidores, los que le sirven? Pero antes de eso vamos a ver esto. Juan 8:44, para que veamos que la Biblia nos dice que el diablo es el padre de toda mentira. Es el padre, porque de ahí salieron las mentiras, el diablo. El primer mentiroso fue el diablo. Por eso se le dice que es el padre de la mentira. Perdón, ¿y por qué se siguen diciendo mentiras por el diablo? ¿Cómo? ¿Por qué se dicen mentiras por el diablo? ¿Que permite que los hombres mientan? ¿O qué pasa? Porque hay muchos hombres que son muy mentirosos. Porque Y nosotros nos creemos. Porque nosotros tenemos pecado, por eso. Porque tenemos pecados. Sí. Ah, Un pecado es la mentira. sí. ¿Y por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque traemos, Para tapar. porque traemos raíces de pecado. ¿Cómo fue esto? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Y que se cubrieron. cuando desobedecieron a Dios, ¿sabe qué pasó? Que se quedaron desarmonizados. Cuando estaban allá, todo era armonía. Sí. Se salen de ahí y ahora ya no hay armonía en ellos. ¿Sabe qué pasa? Ahora nosotros tenemos que controlarnos, nuestra ira. Así es. Cuando estaban allá no había necesidad de eso porque era todo control. Sí. Aquí ya tenemos que luchar nosotros para controlarnos. Sí. También tenemos que luchar para no decir mentiras también. Así es. Es algo difícil, pero es lo más grato y lo más importante, que uno tiene que decir la verdad. Así Porque tarde que temprano, es más, el sol no se tapa con un dedo. Así es. Pero lo importante ahora de nosotros es esto. Porque nadie está limpio de pecado. Lo importante ahora que nosotros tenemos a Jesucristo, que es nuestro abogado, y que si nosotros mentimos y nos arrepentimos de corazón y le decimos, Señor, perdóname, Él nos perdona. Así, pero le voy a otra cosa. También el Señor dice, bueno, y este se levanta y se cae, se levanta y se cae. Pues ¿hasta cuándo va a agarrarla? Sí, pero mire, Vara bien. pero mire,
Lo que dijo el Papa es un poco muy importante. A ver. Oiga, es muy bonito, aprendan esto, miren. Dice, Dios nunca se cansa de perdonar. Eso es muy bonito. Sí. Le voy a decir para quién es muy bonito, miren, le voy a decir para quién. Si usted se encuentra una persona que dice, yo no tengo perdón de Dios, así se lo voy a encontrar, Sí. porque a veces se dicen personas así. ¿Por qué? Por mira, pues yo quiero ser bueno y siempre hago lo malo. Yo creo que ya no tiene, no, Dios no se cansa de perdonar, hay que decirle, porque es cierto. Sí, ¿qué tal si se cansara de perdonar? Ya no estaría yo aquí, ni nadie. Sí, pero yo le voy a decir una cosa. Sinceramente yo hago la invitación. Yo les digo, vayan a misa o vayan a los estudios que hay en la iglesia y ellos explican, porque a lo mejor lo que yo les explico no me lo entienden. Porque yo lo que yo sé y todo, yo lo sé porque pues, desde hace mucho yo he andado en los conocimientos de la iglesia, de cómo hayan sido hermanos, protestantes, de todo. Agarré un poquito, hasta que dijo el Señor, aquí te me vas a sentar, aquí tienes aquí venir a la iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? No quiero ir a la iglesia. Es que nosotros no negamos eso, que haya en otra parte, o sea, no se niega que haya en otra parte algo bueno. Ajá. Lo que uno ve aquí es que allá hay engaño, eso es el problema. Y por eso viene. Ese es el engaño y por eso hay cosas raras ahí, que yo no le tengo confianza a ir a una parte así y que oren por mí, yo no les tengo confianza. Porque solamente aquí hay protección. ¿Qué dice Juan 8:44? Dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos del diablo. Él es asesino de hombres desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla, de él brota la mentira, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Así es el padre de toda mentira, porque él echó la primera mentira, es el padre de la mentira. Porque ¿qué le dijo a Adán y Eva? No te morirás, no es cierto. Si comes el árbol. Desobedece a Dios, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Es mentiroso, así es. El diablo, acuérdense que el diablo es un ángel. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. El diablo es un ángel, pero es un ángel que no quiso obedecer a Dios. Que incluso fue el que le dijo que probó a Jesús. Que le dijo que si él era el Hijo de Dios, que se convirtiera las piedras en pan. Así es, muy bien, sí, así es. Entonces el diablo es un ángel, y desde ese entonces en la tierra tenemos ángeles buenos y ángeles malos. Hasta lo dicen las caricaturas. Por un lado está el diablo y por otro lado está el otro ángel. Otra cosa también, hay espíritus buenos y espíritus malos. Así es. ¿Sí, verdad? Espíritus buenos son los ángeles, espíritus malos son los diablos. Así es. Pues hay espíritus buenos y espíritus malos. Bueno. Vamos a ver 2 Pedro 2:4. Ahí nos va a decir eso que le estoy diciendo ahorita. 2 Pedro. 2 Pedro 2:4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. En efecto, Dios nos perdonó a los ángeles. No, Dios no perdonó. Sí. En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno y reservándolos para el día del juicio. Así es. Entonces dice ahí, habla de los ángeles. ¿Verdad que sí? Sí. Okay. ¿Se entiende o no? No entendí. A ver otra vez. En efecto, Dios no perdonó. Oiga, dice, Dios no perdonó. No perdonó a los ángeles que pecaron. A los ángeles que pecaron, que no obedecieron, ¿ok? A Dios. ¿Recuerda que Dios lo hizo a los ángeles para que le obedecieran? Sí. En efecto, no le obedecieron, entonces pecaron. No perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno y reservándolos para el día del juicio. Bien. Ahora, la pregunta es esta, ¿por qué no los perdonó? ¿Porque no obedecieron? No, porque si a nosotros sí nos perdona y desobedecemos.
Pero nosotros no somos ángeles, ¿no? Somos hombres. Eso, exactamente. Bueno, somos Eso. ángeles porque somos Porque los ángeles son espíritus y además a ellos nadie los engañó y a nosotros sí nos engañó el diablo. ¿Sí? A Porque ellos los nadie ángeles los son engañó. espíritus. ¿Eh? Porque los ángeles son espíritus. Son espíritus, sí. Y a ellos nadie los engañó. Ellos decidieron desobedecer a Dios plenamente. Nosotros no, o sea, porque Adán y Eva lo fue engañado. Así es. Y además el diablo no tiene cuerpo como nosotros. Eso de que dibujan al diablo con cuernos y cola, eso no es cierto. O sea, es una figura que la gente se imagina, ¿no? Y así lo ponen en muchas partes. Porque pues dicen que es horrible, ¿no? Y lo pueden poner de miles de formas horribles, claro. Entonces, pero no es que sea así, porque es un espíritu que no se ve. Como ese espíritu no se puede ver. Ni eso tampoco vemos los ángeles, porque son espíritus también, los ángeles buenos. Pedro. Mire, 2 Pedro. un poquito de poder entender. Ajá. Dice, porque los ángeles son espíritus y nosotros somos hombres. El diablo es el espíritu malo que engañó a Adán y Eva. Así es. ¿Y por qué no se mueren? Porque no se mueren. A ver, ¿por qué no se mueren los ángeles? ¿Cómo se mueren los ángeles? Pues porque están con Dios, ¿no? ¿Y por qué si nos morimos nosotros? Pues somos carne Ándale, y los ángeles son exactamente. espíritus. Acuérdense de eso cuando les pregunten, porque preguntan a veces esas cosas. No, es que le preguntan a uno cada cosa para saber si realmente le está diciendo unas cosas. Ahora, yo sí me la he topado. La otra cosa también, ¿por qué los ángeles no los terminó Dios de una vez y ya? Ese es el problema, ¿por qué? Eso, o sea, a veces para nosotros decimos, pues lo debería haber terminado y ya se acabó todo. ¿Verdad? Pero no, es que hay que ver por qué no. Y les voy a decir por qué. Porque Dios hizo los espíritus para que no murieran ni se pudieran destruir. Igual nosotros también. Nuestro espíritu que tenemos no se destruye. Se muere la carne, eso sí, pero el espíritu no se muere. O se va con Dios, o se va al purgatorio, o se va al infierno, pero no se destruye. Así es. Entonces hay varias razones y hay varias cosas que aprender ahí. Una cosa que aprendemos es esta: Dios no puede terminar al diablo, porque lo hizo así, de tal manera que el espíritu no muera. Así lo hizo, ya hasta que ya quedó así. Y a nosotros también tenemos espíritu y tampoco podemos morir. O sea, el espíritu no puede destruirse, en otras palabras, pues. O sea que es que nosotros nuestra carne ya está muerta, pero nuestro espíritu. El espíritu vive cuando uno muere, se muere la carne, pero el espíritu no. El espíritu se va con Dios. O se va al purgatorio o se va al infierno. Que ahí es donde no queremos ir, nadie. No, nadie, no. Yo digo, ay, no me quiero morir porque ya me van a comer los gusanos y ya saber dónde me vaya a estar. No, pero eso no es problema. Todos los gusanos los van a comer. Sí. O a lo mejor no, mejor me como un tiburón. quién sabe, O a lo mejor me voy en avión entonces, y se explota y ya no queda nada. Ni un cabello queda. Oye, fíjale que cuando me muera me haces una cremación. Ay, Giovanni, ¿crees que te voy a estar cremando? ¿Qué tal que entre un ratero y se lleva a la casa pensando que es dinero? Igual tus cenizas va y las tira. Sí, pero ya cuando uno ya no siente. Ya es necesario. Así es. Ya es la voluntad de Dios. Lo que sí tiene uno que decirle a las personas que las cenizas las guarden en un lugar especial que hay en las capillas, eso sí. Porque no es correcto que se tire eso, las cenizas en alguna parte. No está bien, no está bien eso. No está bien eso, Eso pero no lo lo recomienda hace. la iglesia. ¿Okay? Bueno, entonces estamos viendo eso, entonces que Dios no puede perdonar a los demonios porque fue su decisión y porque son espíritus. Así es. Porque hay personas que nos preguntan esas cosas, Bien.
Entonces el diablo o Satanás quedó como jefe de los demonios. O sea, eso lo vamos a ver en 2 Corintios 12:7. Cómo Satanás o el diablo manda a demonios. Los manda porque él es el jefe de los demonios. Es 2 Corintios 12:7. 12:7. Y precisamente para que no me pusieran orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, Ajá. verdadero delegado de Satanás, para que me abofetara. O sea, dice un delegado de Satanás, o sea, lo mandó para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo allá el apóstol San Pablo? Pues un diablo lo está aguijoneando. ¿Para qué? Para que no se sienta grande, para que no se hinche, para que no diga yo soy muchas cosas, no sé qué, ¿no? Entonces dice, para que no me sienta yo el dejó Dios que un diablo, ¿verdad?, que un delegado de Satanás lo abofetee, lo castigue. Así es. Miren, hay que aprender otra cosa aquí también, que nos van a preguntar. El diablo tiene mucho poder, pero no igual que Dios, porque es una criatura. Así no es más. Pero si tiene poder, claro, más grande que nosotros, sí. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos de Dios y así no nos hace nada. Ok, entonces fíjense lo que hace Dios con el diablo. Fíjense lo que hace. Y aquí lo estamos viendo. Aunque el diablo no quiera hacer la voluntad de Dios, la hace por mandato de Dios. Aunque no lo quiera hacer, le sirve a Dios, el diablo. Aunque no lo quiera hacer, lo sirve. ¿Cómo lo sirve? Aquí estamos viendo, en esta parte de aquí. ¿Qué está haciendo Dios? Dejando que ese diablo vaya y lo aguijonea a Pablo para que se conserve en santidad. ¿Se fijan? Pero aquí hay el peligro de que ustedes piensen así también. Entonces o alguna persona, entonces lo que me está pasando es el diablo que me estaba pegando, por eso tengo esa enfermedad. No es así. No porque le pasó eso al apóstol San Pablo, me va a pasar a mí. Yo no soy el apóstol San Pablo. A él le pasó eso, pero a mí no. O sea, yo no soy San Pablo. No, usted es una persona y se está defendiendo con la palabra de Dios. Así es. Para seguir adelante su vida. Así es. Ajá. ¿Por qué? Porque es usted, es lo que está salvando su vida de usted. Así es. Y el apóstol San Pablo, pues él hizo sus cosas y él ya está allá. Pero les digo para que se pongan bien, porque algunas personas piensan así. Entonces lo que me está pasando es que es el diablo que me está haciendo. No. Porque yo digo, o sea, yo como le digo a usted, yo estas palabras, y yo por eso le dije que yo no quería saber de esas palabras del diablo y todas esas Satanás y todas esas cosas, porque yo estoy bien espantado por todo lo que me pasó y todo lo que me ha pasado. Sí. Y digo, Dios mío, que todavía voy a estar topándome con la roca. No puede ser. Por muchas rocas que sean, pues, lo que pasa es que aquí uno tiene que ver quién es el enemigo para cuidarnos más de él. Sí, así es. Y también para dar razón de nuestra fe a los que nos pregunten. Si alguien me pregunta, pues tengo que decir cómo es esto. Sí. Si no, de lo contrario, no voy a saber responder. Pues tengo que saber yo todas estas cosas para poder explicar. Bueno, ok. Hasta ahí vamos bien, vamos a quedar. ¿No hay alguna duda ahí? No. Bueno, ok. Ahora podríamos decir esto también. ¿Por qué Dios no hizo a los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? O sea, que voy a hacer a los ángeles de tal manera que no me desobedezcan. ¿Cuál sería la razón? Porque a veces también nos preguntan eso. Bueno, la respuesta es esta. Es que Dios hizo libre a los ángeles. No los hizo robot. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo que no es parecido, pero algo así.
Dios creó el sol y le dijo, ahí te quedas y no te mueves de ahí. ¿Ya? No lo hizo. El sol no es libre, está sometido a lo que le dice Dios y no se mueve de ahí. Así es. Entonces, el sol nos sirve a nosotros. Bueno, voy a crear el sol para que le sirvan a mis hijos, para que los alumbre ahí, para que los caliente. Bueno, entonces, ¿y qué tal cuando no sale el sol? Cuando no sale el sol, ¿qué pasa? sí, pues, ¿Llega la lluvia? si el sol se apaga, nos morimos todos. Ay, Diosito Santo, no. Si yo digo, ay, Diosito Santo, no va a salir el sol, no se va a secar mi ropa. Sí, a lo mejor sí. no la hago. El sol siempre sale. Bueno, No siempre. entonces, No siempre sale. entonces Dios hizo al diablo libre, o sea, perdón, al ángel lo hizo libre. Y a nosotros también nos hizo libres. Por eso es que Adán y Eva pecó también. Y todavía esa libertad la tenemos. Todavía. Tenemos la misma libertad. Si queremos, obedecemos a Dios. Si no queremos, no le obedecemos. Yo quisiera que mejor me quitara esa libertad. ya. ¿De qué? Pues de no poder pecar. Ah, sí, no. Pero no. Dios nos hizo libres y nos respeta nuestra libertad. Así es. Bueno. Son varios puntos que estamos viendo ahí para poder responder. Entonces decíamos que los espíritus, los ángeles malos, o sea, el diablo, no tiene cuerpo. Sí. Nosotros sí tenemos cuerpo. Por eso dice, a nosotros nos hizo Dios de tal manera que pudiera morir nuestro cuerpo. Y nos hizo de tal manera también de que si no le obedecíamos nos íbamos a alejar de Él. A eso en la Biblia se le dice muerte. El alejamiento de Dios se le dice muerte. ¿Sí? Porque solo en Dios hay vida. Cuando uno está alejado de Dios no hay vida. Por eso el Antiguo Testamento, dice el apóstol San Pablo, es un régimen de muerte. Es decir, es una religión muerta, por decirlo así. Porque ciertamente que Dios lo está destruyendo, pero no tienen vida. ¿Hasta cuándo tienen vida? Hasta cuando resucita Jesús. Hasta entonces ya hay vida. De manera que los que se morían antes no se iban al cielo. Se iban al lugar de los muertos. De la Biblia dice Seol, Hades, también se le dice eso, esa parte de ahí. No se iban al cielo. Se iban, los que se portaban bien se iban al seno de Abraham, pero no era el cielo pleno. Era un lugar donde no sufrían, no veían a Dios, pero tampoco estaban sufriendo como los que estaban en el infierno. Los que no hicieron la lucha por portarse bien en el Antiguo Testamento. Así es. Sobre la muerte. ¿Eh? ¿Por qué existe tantas figuras y tanto de tanto? La muerte. Ajá, la muerte. Okay, ¿Es igual pues que Cristo o es igual que... ¿Por qué hay tantas muertes? Es lo que yo no puedo entender. ¿Por qué la muerte? Ay, hasta veces que está ahí en la casa. Digo, bueno, ¿ya estás tú aquí meter en la casa o qué pasa? ¿Pero qué entiende por muerte usted? Pues que la muerte de la gente que se muere. O sea, que la muerte se lleva que a se las aparezca muertas. o que se aparece o cómo. No, pues que está por ahí, yo no sé, en algún lugar estar escondida. Okay. Esperando. Acuérdese una cosa. ¿Qué significa la palabra muerte? Eso es lo que quiero saber. Oiga bien, ¿qué significa la palabra muerte? En el diccionario dice así, pero no es exacto para nosotros. La palabra muerte es dejar de existir. La muerte es dejar de existir. Según el diccionario. A ver. Pero según Dios, no es eso. Muerte es dejar de existir. Dejar de existir. Pero para nosotros, los que creemos en Dios, eso no es correcto. Porque cuando nosotros nos morimos, no dejamos de existir. El cuerpo sí, pero el espíritu no. Por lo tanto, eso no está correcto. Así es. Hay algunas cosas en el diccionario que sí quedan bien, pero esa no queda bien.
Ok, esa no queda bien. Dice, porque no hay, para nosotros para no hay nosotros muerte. no dejamos de existir. No dejamos de existir, así es. Nunca. Lo que deja de existir es el cuerpo porque se muere. Pero el espíritu no. ¿Ok? Ok, Entonces, pero ahora, espérame, cuando espérame. dicen que la Espérame. muerte, que la muerte, que la muerte, bueno, ¿qué es la muerte? Hay que ver, a ver, ¿qué entiendes por muerte? A ver. Porque si entendemos por muerte una calavera con una cosa así, con una guadaña y todo eso negro, no sé qué, ese es un invento que la gente hace. Porque no, eso no existe. Pues yo entiendo por 4 partes. Mire, el cráneo, el cuerpo entero, la testa esa cosa, la fosa, eso. Y la otra, la jorobada. En la otra, una roja. En la otra, la pareja. ¿Qué es todo eso? Ok. Y la otra con muchos billetes ahí de a ver si le dólares y todo. a ver si le puedo contestar. Ok. Y a ver si me explico. Ok. Lo que la gente actualmente hace con el diablo Ajá. es lo mismo que hace con la muerte. La diferencia es que el diablo sí existe y eso que llaman muerte no existe. Eso es un invento que la gente hace para representar la muerte, pero la muerte no. ¿Qué es la muerte? Dejar este mundo e irnos a otra parte. Eso es la muerte. No es que sea una persona ahí con una cosa, una navaja grandota y todo. Eso no, o una calavera, no, eso no es cierto. Eso Simbólico. es puro cuento nada más. Un símbolo. Pues Que yo la le voy a- gente hace eso Que la Santa Muerte. para representar algo de la muerte, pero no es que exista eso. En cambio, el diablo sí existe, pero no en la forma como lo ponen. No es que tenga cola y cuernos, ¿no? Es que es un espíritu, y los espíritus no se ven. Entonces vamos a ver Romanos 5, 12, 14. Lo que le estaba yo diciendo, que el Antiguo Testamento era un régimen de muerte, es decir, un momento en que el hombre estuvo retirado de Dios, porque la Biblia cuando habla así de la muerte, no se refiere a que el espíritu muere, sino se refiere a que se apartan de Dios, así como Adán y Eva cuando pecaron, les dijo que Dios, si comen de este árbol se morirán, comieron del árbol y no se murieron. ¿Qué fue lo que pasó? Se retiraron de Dios, se alejaron de Dios, eso quiere decir muerto. Después se murió su cuerpo, pero ellos quedaron retirados de Dios porque no ha venido Jesucristo. Hasta que no viene Jesucristo vuelven otra vez con Dios. A ver, ahí me quedé. Se apartan de Dios. Se ¿Le apartan. dijo qué? ¿Cómo? Dice, mira, la muerte se aparten, Es se apartarse aparten de de Dios. Dios. ¿Le dijo qué? ¿Cómo? Mire, lo alcancé a escribir nada más. El Antiguo Testamento dice que la muerte se apartan de La Dios. muerte es apartarse de Dios, La muerte es alejarse de Dios. alejarse de Dios. Esa es la muerte en el Antiguo Testamento. Apartarse de Dios o alejarse de Dios. Estar separado de Dios también. Sí, apartarse de Dios. Así es. Y eso es estar muerto. Pero no en el sentido de que yo estoy muerto en la carne, sino que estoy retirado de Dios. Ahora ya no estamos retirados de Dios porque ya vino Jesús. ¿Sí? Ahora ya lo que nos pide Jesús es que nos bauticemos para estar unidos a Dios. Ya dejamos la muerte y nos pasamos con Jesús. Por eso dice que por el bautismo nacemos de nuevo. Bueno, ¿qué dice Romanos 5, 12, 14? Ahora bien, por un solo hombre el pecado había entrado en el mundo, y por el pecado la muerte, y luego la muerte se propagó a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Entonces fíjese, la muerte se propagó a toda la humanidad. Es decir, todos se separaron de Dios, todos. Por eso se propagó la muerte a toda la humanidad. En otras palabras, toda la gente del Antiguo Testamento estaban muertas.
separados de Dios. ¿Qué más dice? No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Por no haber ley, no se podía hablar de desobediencia, pero igual reinó la muerte sobre todos los hombres desde Adán hasta Moisés, Así es. a pesar de que su pecado no fuera desobediencia como había sido el caso de Adán. Así es, que lo que quiere decir ahí es esto: en ausencia de la ley no hay pecado. Es decir, si yo voy abajo al centro y no hay ningún semáforo, yo ando por todas partes y no me hago altos en ningún lado. Pero si pone el semáforo ya hay una ley, y si violo la ley ya cometo una falta. Igualmente aquí, antes de cuando Adán y Eva cometieron el pecado no había ley, todavía Dios no había dado los 10 mandamientos. Ahí empezaron, pero ya existía el pecado, ya existía la desobediencia. ¿Por qué? Porque el hombre pecó antes de que viniera la ley. Después, cuando llegó la ley, se volvió todavía la gente más pecadora, porque la ley que puso Dios hizo que hubiera más pecado, porque si antes no había pecado, ahora con la ley hay más pecado. Así es. Entonces, por eso el Antiguo Testamento es un régimen de muerte. Así es. Todavía los judíos están en ese régimen, los que no han aceptado a Cristo. Todavía viven en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, según la doctrina de Jesucristo, las enseñanzas de Jesús, eso era un régimen de muerte. Así es. Ahora ya no, porque ya vino Jesús. Y ahora tenemos régimen de vida. Es decir, tenemos mandamientos de vida. Vivimos ahora en el Espíritu y anteriormente se vivía en la carne. En otras palabras, también se puede decir así. Hay muchos modos de decir eso. Pero es importante entender esto, porque luego la Biblia nos va a estar hablando de eso. Y si no aprendemos esto, no vamos a captarlo, no le vamos a entender. Y aquí se trata de entender la doctrina de Jesús. Bien entendida para que podamos explicarla, porque ya alguien me dice, oye, a ver, ¿cómo dice aquí eso de Romanos 5, 12, 14? ¿Qué es? Pues yo tampoco sé, si no sé, yo tampoco voy a poder explicar. Pero si yo sé, empiezo a explicar. Estamos viendo Romanos 5:14. 5, del 12 al 14. Dice Romanos 5, 12 al 14, dice: ahora bien, por un solo hombre el pecado había entrado en el mundo. Hasta ahí. Por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Cuál fue ese hombre? Adán. ¿Y luego qué más? Y por el pecado, la muerte. Y por el pecado vino la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Cuál? ¿La física de uno? ¿La del cuerpo? No. Vino el alejamiento de Dios. Se alejaron de Dios. Eso quiere decir ahí. Se alejaron de Dios. Por ese hombre que pecó, se propagó toda la muerte. Porque anteriormente tenían vida, porque estaban con Dios. Se alejan de Dios y ya no hay vida. Por eso las personas que se morían en el Antiguo Testamento no podían entrar al cielo porque estaban muertas. Voy a preguntar. Le voy a preguntar, a ver. ¿Qué es la muerte en el Antiguo Testamento? La muerte en el Antiguo Testamento es ya no existir. En el Antiguo Testamento. Morir. ¿La ¿Qué? muerte? La muerte. ¿Qué es la muerte en el Antiguo Testamento? Alejarse de Dios. Ajá, alejamiento de Dios. No es que se muera uno, o sea que se aleja uno de Dios. Es que yo me fui con la ciencia. Igualmente, pero aunque estuvieran vivos en la carne, Alejados de de todas Dios, maneras estaban alejados de Dios. Sí, alejados de Dios. Se mueren y siguen alejados de Dios. Alejados de Dios. Así es. Oiga, y ahora la otra pregunta: ¿quién trajo la muerte? El diablo. El diablo. El diablo fue el que trajo la muerte. Así es la cosa. Por eso es que ahora cuando se celebra la fiesta de Pascua, se dice Jesucristo venció la muerte. Es decir, venció al diablo. Lo venció. Con su muerte venció al diablo. Venció la muerte porque ahora sí se puede unir al cielo y al no. Antes se quedaban separados. Sí.
Bueno, otra pregunta. ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? Perdón, a los ángeles malos, pues. ¿Por qué no los perdonó? ¿Por qué no los perdonó? Por mentirosos. Porque nos va a dejar hasta el juicio final. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué Dios no perdonó a los ángeles? No se puede perdonar porque Dios hizo a los espíritus de tal manera que ya no vuelvan para atrás. Es decir, a los espíritus, ¿no? Que creó primero, que son los ángeles. Es decir, si ellos desobedecen, no hay manera de perdonar. Porque a ellos nadie los engañó. Nadie los engañó. Ellos tomaron la decisión esa. Sí. ¿Sí? Ellos tomaron libremente, nadie les dijo desobedezcan, nadie les dijo. En cambio al hombre sí fue engañado. Fue engañado. Por los diablos. Por eso es que nosotros sí podemos si nos perdona Dios, porque nadie nos engañó. Y a los ángeles no. Y además somos de carne, también. Si nos hubiera hecho puro espíritu también sería lo mismo. Si decidimos no obedecerle también sería lo mismo. Quedaríamos fuera para siempre. Pero como tenemos cuerpo y nos hizo con la posibilidad de que nos pudieran engañar, por eso tenemos nosotros perdón. Así es. Por eso es que cuando Adán y Eva Sí. fueron engañados por el diablo, el Señor mandó la muerte, que es cuando Jesucristo viene para dar la resurrección, para librarnos de la muerte, A eso se llama salvación. la salvación. Así es. Hay que aprender también eso, porque si no sabe uno eso, no sabe qué decir. A ver, ¿de qué nos salva Dios? Van a decir, pues nos salva del pecado. Muy bien, pero ¿qué es el pecado? Desobediencia a Dios, ok. Y el que desobedece a Dios, ¿qué le pasa? Y ahí vamos, porque tiene que desear una cosa ya exacta, de raíz. ¿De qué nos salva Dios? De la muerte, es decir, está separado, es decir, del infierno, nos salva Dios. Hasta ahí llega todo eso. Por eso se dice que Jesucristo venció a la muerte, porque Él resucitó y es el que está ahí en el cielo, que no ha venido ni sabemos de Él, pero sabemos que ya está aquí o que ya está entre nosotros, porque va a venir por la iglesia, por eso quiere que nos preparemos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si la gente lo cree, pues está bien, porque hay que tratar de hacer la voluntad de Dios. Pero si la gente no lo cree y luego siguen con las mentiras y el engaño y todo eso, ¿qué está pasando? Pues no están desobedeciendo a Dios. Y Ellos, si siguen hasta el final de su vida, pues se van al infierno. claro. Así es. Bueno, entonces ya supimos qué significa la palabra Satanás, ¿verdad? Y si les olvida, ahí está el video. ¿Quién es el diablo y quiénes son sus servidores? El diablo es el jefe de los demonios. ¿Por qué Dios hizo los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? ¿Por qué Dios hizo a los ángeles de tal modo que no pudieran pecar? Porque los hizo libres de que pudieran pecar. Y si los hubiera hecho de tal manera que no pudieran pecar, entonces serían robots. No iban a ser libres. Yo voy a hacer esto y vayan uno como robot. No. Y Dios quiere que lo amemos por decisión nuestra. Así es. Pero le voy a decir una cosa. Uno piensa que por decisión de uno, pero de todas maneras hay una persona que dice: te invito a esta oración, a la iglesia, una invitación. Y entonces uno dice, sí. Entonces la determinación la tiene uno, pero hay la invitación. Sí, hay invitación, pero uno puede decirle no también. Sí.
Porque decide uno. Es la decisión, pero si hay invitación. Pero si hay invitación. Ajá, sí hay. De hecho, Jesús es el que viene a hacernos la invitación a que nos salvemos. Ajá, Porque tampoco nos viene a forzar a nadie. a nadie. También dice, quieren salvarse, que ya está la salvación. Sí. Pues como yo le comentaba. Entonces, ya está que dentro está en de eso. nuestra decisión si sí o no. Por eso como yo le comentaba, nuestro Señor Jesucristo ya está por aquí, en todas partes, ya está, ya no más de que digamos, ay caramba, yo soy arrepentido, me voy a la iglesia, en mi casa me voy a humillar, voy a pedir, voy a hacer oración, voy a hacer oraciones a través de nuestro Señor Jesucristo, para que nos ayude nuestro Padre Celestial y el Espíritu Santo. ¿Y dónde están? Aquí en mi corazón, aquí está mi corazón, mi amor, mi cariño. Sí, desde que nos bautizaron, Dios hizo morada en nosotros. Así es. Así es. Antes no. Antes pertenecíamos a quién, antes de bautizarnos, Pues yo al reino de la muerte, antes del al bautismo. diablo, ¿sí? Ay, Así carambas. es feo eso, pero así es. Una persona que no está bautizada no le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque no está bautizado. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo vino y dice, para que lo puedan salvar, para que puedan salvarse, bautícense. Esos son los sacramentos que nos deja Jesús, los sacramentos salvadores. Primer sacramento es el bautismo. Segundo sacramento, ¿cuál es? Son 7. Comunión, La comunión, la confesión, la confirmación, la confirmación, o sea, matrimonio. son los 7 sacramentos los que por medio de esos sacramentos nos salva Dios. Pero el primero es el bautismo, para nacer ya en el reino de Dios. Con eso nacemos a la vida nueva. Estábamos muertos, con eso revivimos a la vida espiritual. Así es. Todo el Antiguo Testamento estaba muerto. ¿Qué tiene que hacer? Bautizar. Se bautizan y entonces ya resucitan con Cristo. Así lo dice la Biblia también. Y aquí le vamos a dejar porque ya me pasé.